Muy buenos días, amados del Señor. Espero que se encuentren bien, bendecidos, fortalecidos con el poder del Señor y el gozo siempre por delante. Es un placer estar nuevamente frente a ustedes compartiendo lo que es palabra del Señor en esta mañana. Así que le invito rápidamente a abrir sus Biblias allí por Hebreos. Y en método de introducción quería compartirles un sentir que tengo de parte del Señor hace ya bastante tiempo. Y espero que todo lo que pueda compartir con ustedes, mediante Dios me lo permita, va a estar rodeado de este sentir. Así que le quiero pedir que abra su Biblia allí en Hebreos 10 y vamos a estar leyendo del versículo 23 al 25. Es un método de introducción en el mensaje de esta mañana. Si lo tiene por allí, vamos a leer y dice así: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Mis hermanos, hace un tiempo que tengo este sentir de basarme justamente al final de este mensaje y estimularnos unos a otros en el amor y a las buenas obras. A las obras que, como vimos en el mensaje anterior, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuánto más el día que se acerca. Como sabrán, estamos viviendo tiempos muy, pero muy especiales, donde hemos visto de todo, ¿sí? Hemos visto, todo lo que estamos viviendo aún con la pandemia. Estamos viendo terremotos, volcanes, tsunamis, señales en el cielo. Pero tranquilos, que solamente esto nos tiene que llamar la atención para estimularnos a confiar en el Señor, pero también a obrar en esas obras que el Señor ha preparado para nosotros. Mis hermanos, esto es solamente una introducción de un sentir que quiero compartir con ustedes y mediante Dios me lo permita, como ya lo dije, rodearlos de este estímulo para que juntos nos fortalezcamos en el Señor y avancemos juntos como la iglesia a la cual el Señor nos ha llamado. Luego de una pequeña introducción, después de la intro y un pequeño clip musical, estaremos de nuevo compartiendo el mensaje de esta mañana. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo
gracias y solamente a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, le damos gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir y compartir. Y hablando de compartir, les animo a recordar un poquito juntos lo que vimos en el mensaje anterior del domingo pasado. Hablamos de que Dios quiere una relación con nosotros, hablamos de que Dios quiere poner de su consejo, de su enseñanza en nuestra vida. Dios quería colocar de sus ricas promesas y para luego sí darnos un propósito en el cual el Señor quiere cumplir su designio, su voluntad a través de nuestras vidas. Es maravilloso que el Dios creador del universo quiera tomar nuestra vida para compartir su mensaje, su designio a otras vidas. Pero para que eso se cumpla en nosotros, debe haber un llamado. Y es en base a lo que el mensaje se va a dedicar hoy, al llamado que Dios hace en personas excepcionales, personas en las cuales han captado el corazón del Señor y Dios las quiere usar. En diferentes puntos de la historia de la humanidad, Dios ha llamado personas para que cumplan su designio y su voluntad. Así que quiero invitarlos que abran sus Biblias por allí por Primera de Samuel 3. Y vamos a ver 3 tipos de llamados. Y básicamente estarán en el Antiguo Testamento, pero que quiero compartir con ustedes porque cada vez que los leo, mi vida de alguna manera es tomada, mi corazón de alguna manera es enternecido por estos llamados que Dios ha hecho a este tipo de personas. Así que primero de Samuel 3, vamos a leer del 1 al 10, y dice así: El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí, y en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová, y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento. Cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Este respondió: heme aquí. Y corriendo luego donde estaba Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, respondió Elí. Él se fue y se acostó, y Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino donde estaba Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, le respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino ante Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Samuel. Y le dijo: ve y acuéstate. Y si te llama, di, habla Jehová, que tu siervo escucha. Así se fue Samuel, se acostó en su lugar, y vino Jehová, se paró y llamó como a las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Maravillosa historia. Me encanta poder ver la manera en cómo Dios capta la atención. Vamos rápidamente allí por Isaías. Isaías 6 del 1 al 8. Isaías 6 del 1 al 8. Vamos a ver cuál fue la respuesta que dio Isaías frente a este llamado que hace el Señor. Isaías 6 del 1 al 8, y dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto
tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Otra poderosa manera que Dios tiene de hacer un llamado a personas excepcionales en tiempos de dificultad. Vamos a ir rápidamente también a Jeremías. Jeremías, capítulo 1, del versículo 4 al 8, y dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, yo no sé hablar, porque soy un muchacho. Me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. A la verdad, mis hermanos, es maravillosa estas historias, estos llamados que Dios hace a estos hombres. Y cada uno tiene su gota especial, cada uno tiene su forma especial. Y la manera en cómo Dios capta el corazón y la atención de estos hombres es maravillosa. Dios conoce cada corazón, conoce nuestras limitaciones, conoce nuestras frustraciones, nuestros miedos, pero el Señor es amplio en su recurso y en la forma de capacitarnos también. Y Dios quita todo miedo y todo temor y toda frustración y toda limitación y nos capacita para ese llamado, porque fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará, dice la palabra. Y cada uno de estos llamados que Dios hizo a estos hombres les permitió cumplir esos propósitos y lo podemos ver en cada una de las maravillosas historias de Samuel, de Isaías y de Jeremías. Me impacta, por ejemplo, de estas historias sus respuestas, ¿no? Por ejemplo, en Samuel dice, habla que tu siervo escucha. Parece una poesía, ¿no? Pero qué determinación. Luego, el Señor dice, ¿a quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí, dice Isaías, ¿no? Y Jeremías, poniendo por delante sus limitaciones, dice, no digas soy un muchacho, porque todo lo que te envíe a decir, lo dirás. Dice, y no temas, porque yo estoy contigo para librarte. Dios conoce cada uno de nuestros corazones, Dios conoce cada una de nuestras limitaciones, como ya lo dije, y lo cambia, lo transforma todo, nos capacita. ¿Saben? Una de las palabras que recibí de parte del Señor hace mucho tiempo, allá cuando era un joven de apenas 21 años, había tomado ciertas decisiones por fe en aceptar a Cristo, en bautizarle, en servirle, aunque mi servicio era limpiar la iglesia, barrer, correr las cortinas, abrir las puertas. Luego de que me bauticé tuve la oportunidad de estar allí metido en el audio, pero me acuerdo muy bien cuando tenía 21 años y escuché por primera vez una palabra que cautivó mi corazón. Dios ya empezaba ahí a captar mi atención y está por allí por Eclesiastés 12, lo dijo Salomón, y es un consejo para la juventud. Y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Este mensaje, me acuerdo cuando lo escuché, me quedé toda una noche pensando en él y yo decía, Señor, yo quiero ver días buenos, quiero ver días en que te pueda servir. Estaba con el corazón encendido allí y quiero llegar a cierta edad y poder aconsejar a los jóvenes, quiero llegar a cierta edad y dar todo mi vigor. Por eso, Isaías Salomón decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Jóvenes, esta es una palabra maravillosa, es un consejo excepcional para todos aquellos que pensamos en servir a este Dios tan grande. Luego, le aconsejo a todos los jóvenes que lo puedan leer del versículo 1 al final, porque luego en el versículo 2 da a conocer de manera metafórica cómo la vida del ser humano se va acabando. Y yo quedé impactado por cada una de esas metáforas y yo dije, Señor, yo quiero darte mi vida, yo realmente quiero servirte. Y había allí una gota de fe y de entusiasmo por servir al Señor. Ahora,
estos hombres de Dios, las cuales conocemos sus historias, conocemos sus batallas, tanto de Samuel, Isaías, Jeremías, todo lo que tuvieron que vivir, uno se pone a pensar y dice, ¿será que habrán pensado todo lo que iban a vivir? Yo pienso que no. ¿Será que habrían puesto a pensar en el entorno donde vivían? Porque acuérdense de que, por ejemplo, en la vida de Samuel, en los tiempos de Samuel, escaseaba la palabra. Y por allí había cierta hipocresía en los que servían al templo, los que conocen la historia. Luego la pueden buscar allí, pueden seguir continuando con la lectura. Pero escaseaba la palabra de verdad. Incitaba a alguien con discernimiento. Aunque Samuel era joven, Dios lo capacitó para poder cumplir. Acuérdense de que Samuel fue el que ungió a Saúl, a David, y su vida estuvo plasmada de ciertos conflictos que había en el pueblo de Israel, y él tenía que, de alguna manera, estar presente en casi todas ellas. Luego teníamos a Isaías y Jeremías, que luego de la destrucción del templo, ¿no? Tuvieron que vivir expatriados, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Y allí vivieron cada uno sus conflictos. Y mi llamado en el Señor comenzaba allí justamente con Jeremías. Y le tengo una costa muy especial porque cada vez que Dios habla en ciertos puntos de mi vida lo hace a través de la historia de Jeremías, porque Dios ya conoce mi corazón, sabe cómo tratar, sabe cómo captar mi atención. Y sin duda que el Señor lo ha hecho muy bien. Y a veces yo me pregunto, de todas estas historias que podemos ver, de todas realmente estas batallas que estos hombres de Dios han de alguna manera tenido en sus vidas, yo pregunto si cada una de esas respuestas que le dieron al llamado, ellos estaban plenamente conscientes de lo que hay que vivir, porque no era fácil. A veces sentimos un llamado de parte de Dios y hacemos la clásica, la de Moisés. No, Señor, yo soy tardo para hablar. Buscate a otro porque yo no soy. Y el Señor dice, no, eres tú. Tú eres la persona que yo necesito. ¿No? Porque todos recordamos lo que le pasó a Pedro. ¿No? No, Señor, yo voy a estar contigo hasta lo último. ¿No? Y dice, no, Pedro, mirá que cuando el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Y nadie quiere vivir la que hizo Pedro. Nadie quiere entusiasmarse por servir al Señor y luego sentir que la batalla es muy dura. Pero debemos recordar, mis hermanos, iglesia amada, de que cuando el Señor hace un llamado en nuestras vidas, Él nos va a capacitar. Cuando Dios hace un llamado a nuestro corazón, Él nos va a dar todas las herramientas para poder cumplir ese llamado. ¿Saben por qué? Porque el resultado no es nuestro. Es del Señor. Los frutos no nos pertenecen, le pertenecen al Señor. Todo lo que el Señor haga a través de nuestras vidas va a ser maravilloso y único. Y van a haber batallas, pero el Señor va a estar en todas y cada una de ellas porque el llamado que el Señor hace, el llamado que Dios hace en nuestras vidas, Él se va a encargar de estar en cada una de nuestras batallas. El llamado que Dios hace al ministerio que el Señor nos dio, al don que Dios nos dio, no lo rehuses. No pongas tus limitaciones, no pongas tus frustraciones, no pongas tus miedos, porque los resultados son del Señor. ¿Te da miedo decir, heme aquí, envíame a mí, Señor? ¿Te da miedo decir, habla que tu siervo escucha? No pongas tus limitaciones. No pongas tus miedos. Entrégate al Señor en confianza y en fe. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente para allí tener misericordia, ¿sí? Al oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de Dios para recibir de su gracia. Porque como lo leíamos, fiel es el que llama, el cual también lo hará. Si Dios te hizo un llamado, ¿cuáles son las limitaciones que hoy estás poniendo para cumplirlas? Recuerda lo que dije al principio. Mi sentido en el Señor es que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Los días del Señor están cerca. Tranquilo,
No voy a poner ninguna fecha, porque conozco que el Señor es el que tiene, Dios tiene en su sola potestad todo lo que ha de pasar. Pero es bueno que lo conversemos, es bueno que lo charlemos, que nos sentemos y miremos juntos cuál es el llamado que el Señor hizo a tu corazón. ¿Lo estás cumpliendo? Deja atrás toda frustración, deja atrás los miedos, entrégaselo al Señor. Permite que el Señor te capacite, permite que el Señor de alguna manera tome esos miedos, se los eche fuera y póngate un espíritu de gozo. Renueve el espíritu dentro de ti, que se encienda como un carbón ardiente. Aviva el fuego del Espíritu de Dios en tu vida para cumplir el propósito del llamado que Dios te hizo. Y si Dios no te hizo un llamado, habla con Él. Si hay algo que de alguna manera está en tu corazón, pero no lo puedes entender, habla con Él, porque puede ser que haya un llamado del Señor a cumplir el propósito por el cual Él te salvó, te rescató, te perdonó, te dio vida, te dio esperanza, te dio sus promesas. Es bueno que conversemos de este tipo de cosas. Es bueno que nos estimulemos porque, y más cuando veamos que el día se acerca. ¿Cuáles son tus frustraciones? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Cuál es tu excusa para no servir a este Dios tan grande? Dios te ha dado un don. Dios repartió dones a todos. Y si aún Dios no te ha dado un don, habla con Él. Si hay en tu corazón un ferviente deseo de servirle, como yo lo tuve en un tiempo, habla con el Señor y el Señor te va a mostrar. Yo estoy seguro que lo hará, porque mire que yo estaba lleno de dudas, y yo quería que el Señor me sirviera, y yo quería que el Señor me usara, ¿y en qué me voy a servir? Señor, no quiero siempre limpiar los bancos de la iglesia. Lógicamente, ese entusiasmo por servir al Señor estuvo rodeado a veces de algunas batallas, pero yo pude confiar y saber y estar tranquilo que Dios estuvo en cada una de ellas. El Señor nos rescató y nos perdonó con un propósito. Y es bueno que tú y yo entendamos de que en estos tiempos, como los tiempos de Samuel, donde escaseaba la palabra, podamos cumplir ese propósito y ese llamado. Que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe y que cumplamos todo designio de la voluntad de Dios. Quiero terminar este tiempo con unas palabras del Señor Jesucristo. Allí en Juan 15, 16. Y quiero terminar con esto, mis hermanos, porque yo creo que estas palabras del Señor deben resonar profundamente en nuestros corazones. Juan 15, 16. Miren lo que dice el Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Y esto os mando, que os améis unos a otros. Dice el versículo 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El llamado que Dios hizo en tu vida, ¿dónde está? ¿Dónde lo tienes guardado? No lo guardes más. Anímate a confiar en el Señor. Anhelo en mi corazón que la palabra de hoy pueda animarte, estimularte, puedas gozarte conmigo en el servicio del Señor a un Dios tan grande y maravilloso. Que el Señor te bendiga. Nos vemos hasta un próximo encuentro. Chao.